Hablar de la historia de Grecia es, en buena parte, hablar de la historia del mundo civilizado. Sus aportes incalculables a la filosofía, la ciencia, el arte, la arquitectura y las matemáticas nunca podrán ser pagados por quienes nos hemos nutrido de allí, quienes, a veces sin darnos cuenta, vivimos parados sobre los hombros de aquellos gigantes. Pero Grecia no solo fue la Grecia antigua, donde además ni siquiera existió propiamente como un estado, aunque sí como una nación que compartía un idioma y unas creencias. La región que hoy conocemos como Grecia estaría unificada por primera vez dentro del Reino de Macedonia, cuyo nombre hoy causa polémica, pero eso es algo que estaremos viendo en otro video. Y luego pasaron a formar parte del Imperio Romano. Tras su división y la caída de su parte occidental, el Imperio Romano de Oriente siguió en pie por casi un milenio más, con algunas particularidades. Su capital ya no era Roma, sino la antigua ciudad griega de Bizancio, ubicada en el Bósforo, ahora renombrada como Constantinopla. Y no hablaban latín, sino griego, idioma que se utilizaba como lengua franca en lugares como Egipto, Tierra Santa y Anatolia. Aquella parte del imperio fue por mucho tiempo la más rica y por lo tanto la más culta. Constantinopla incluso llegó a ser la ciudad más importante, grande y poblada de Europa. Y aunque con el paso de los años ha perdido bastante peso político en el resto del mundo, hoy sigue conservando los últimos dos méritos, solo que con otro nombre y otra cultura distinta, habitando el cadáver de una ciudad que solía estar poblada por griegos cristianos. Constantinopla cayó el 29 de mayo del año 1453, siendo asesinado el mismo día Constantino XI Paleólogo, el último emperador bizantino. Los turcos otomanos, venidos de las estepas de Asia Central, terminarían conquistando las penínsulas de Anatolia y los Balcanes, además del levante mediterráneo, Egipto y varios otros lugares que habían pertenecido al Imperio Romano de Oriente, incluyendo, como no, a Grecia. El funcionamiento del Imperio Otomano y la gestión de sus asuntos internos y sus conquistas ya lo toqué en otro video que va a estar apareciendo por acá arriba. Hoy específicamente vamos a centrarnos en una minoría bastante importante que habitaba el solar de su capital, los griegos. Constantinopla estaba conquistada, sí, ahora era otomana, lo que no era turca. La ciudad era la capital y ahí habitaba el sultán junto con la élite del imperio, pero el idioma predominante seguía siendo el griego y la religión mayoritaria el cristianismo ortodoxo. Y a pesar de que la Basílica de Santa Sofía lamentablemente fue convertida en una mezquita, el sultán le permitió a los griegos conservar su religión y construir otra catedral que serviría de sede para el patriarcado de Constantinopla, construyéndose así la Catedral de San Jorge, que sigue existiendo a día de hoy. La élite griega estaba conformada por comerciantes con mucho dinero que controlaban ciertas rutas a través del Mediterráneo. Vivían principalmente en un barrio llamado Fanar, que aún existe, y se llevaban bastante bien con el sultán. En la parte europea del imperio, los griegos incluso llegaron a ocupar cargos como gobernadores, recaudadores de impuestos y autoridades religiosas. Y si bien alguna que otra persona tenía ideas independentistas, estas se parecían más a las que había por Italia en ese momento. Italia no había sido unificada tras la caída de la parte occidental del Imperio Romano, y algunos autores preilustrados como Nicolás Maquiavelo manejaban la idea de la unificación italiana, pero con la intención de hacerle frente a las potencias que la mantenían dividida. No existía nada parecido a una conciencia de nación italiana, y por esta razón la unificación no llegaría sino hasta mediados del siglo XIX. Unificación de la que estaremos hablando en otro video. Volviendo a Grecia, las élites no tenían ningún interés en independizarse de los otomanos.
Una posible guerra sería carísima. Los turcos habían puesto la capital en todo el medio del territorio griego, el de verdad, el completo, no el que ocupan hoy, y perderían un montón de privilegios, así que prefirieron dejar las cosas como estaban. Los que sí se levantaron fueron los Klefkes, un grupo de gente que en tiempos del Imperio Romano de Oriente se dedicaba a trabajar para los nobles cobrando deudas, protegiéndolos o cobrando impuestos. Pero durante la ocupación otomana se convirtieron en guerrilleros y empezaron a atacar convoyes turcos apoyados por el propio pueblo griego. Para controlarlos, los otomanos crearon a los armatoles como una especie de policía militarizada que trabajaba a cambio de tierras, conformada en su totalidad por griegos étnicos de la zona. Más allá de esto, la Grecia otomana fue bastante tranquila, con excepciones como la batalla de Lepanto y las expansiones venecianas por Creta, el Peloponeso y varias islas del Mar Jónico. Los conflictos en esta historia no iniciarían propiamente en Grecia, sino un poco más al norte y al occidente, en la ciudad de París. Con el tiempo, la élite griega fue creciendo económicamente y muchos fueron adquiriendo la costumbre de enviar a sus hijos a estudiar a Occidente, como Ioannis Korais, el gobernador de la provincia griega de Esmirna en Anatolia, que en 1771 decidió enviar a Ámsterdam a su hijo Adamantios Korais con el objetivo de montar un negocio, pero no le fue muy bien, teniendo que volver a Esmirna para el 79 y trasladándose al sur de Francia en 1782, donde entró en contacto con las ideas ilustradas. En el 83 muere su padre y decide dedicarse a la filología, llegando a París en junio de 1788, un año antes de que ocurriera el evento que está a punto de cambiar al mundo. Este hombre publicó el primer diccionario de griego moderno, un idioma que prácticamente inventó él solo, fusionando elementos del griego demótico, la lengua que se hablaba en ese momento en Grecia, con otros elementos del griego antiguo. Además, se dedicó a promover la lectura del catecismo ortodoxo entre los cristianos de esa denominación para recuperar su doctrina, pero la vida de este ilustre caballero es un tema para otro video. Korais se convertiría en uno de los padres intelectuales de la independencia de Grecia, gracias a sus escritos que se dedicaban a definir la identidad de la nación griega como la madre de Occidente, refiriéndose a los turcos otomanos como unos bárbaros, yendo mucho más allá de las discrepancias religiosas. Y no sería para menos, porque, como dije antes, había llegado a París en 1788, y justo un año después, específicamente el 14 de julio de 1789, los franceses se tomaron la Bastilla. Aquello desencadenó un proceso revolucionario donde a sangre y fuego se impuso un nuevo sistema. Se abolió la monarquía, ejecutaron al rey y entraron en guerra con prácticamente toda Europa. Napoleón se aprovechó de estas guerras para aumentar su popularidad, tomó el poder y años más tarde se coronó a sí mismo emperador. Europa no pararía de atacarlo, especialmente el Reino Unido, y esto ocasionó que fuera invadiendo varios territorios, estableciendo primero repúblicas y luego reinos que le servirían a Francia como estados satélites y llevarían por todo el continente las ideas de la Ilustración. Y hablando de Napoleón, un griego patriota que intentó ponerse en contacto con él fue Rigas Velestínlis, hombre que había diseñado en 1797 un mapa de Grecia que incluía varios territorios en los Balcanes y Anatolia, que debido a su alto precio tuvo una baja difusión en Grecia, pero posteriormente sería importantísimo para el nacionalismo griego. El mismo año de la publicación del mapa, que fue impreso en Viena, Rigas fue hasta Italia buscando la protección de Francia, que en ese momento había unido dos de sus estados satélites en Italia para crear la República Cisalpina. Lamentablemente, Rigas fue apresado por las autoridades austríacas en Trieste el 19 de diciembre, torturado por 10 días, llevado a Viena en cadenas, estrangulado y su cadáver fue tirado al río Danubio. Pero mientras unos griegos tenían como referente a Francia, otros, en cambio, veían hacia Rusia.
Tras la caída de Constantinopla, Rusia se proclamaba como la sucesora de Roma debido a varias razones que ya expliqué en el video del Imperio Ruso. Pero en resumen, existían varios lazos entre Rusia y lo que había sido el Imperio Romano de Oriente, como la ciudad de Kiev, fundándose gracias a las caravanas de comercio que se movían entre Nóvgorod y Constantinopla. Además, los misioneros que se encargaron de cristianizar la zona salieron desde Tesalónica, llevando también el alfabeto cirílico utilizado por los rusos, llamado así precisamente gracias a uno de estos misioneros. Por eso sería allí, dentro del Imperio Ruso, específicamente en la ciudad de Odesa, que se fundaría una sociedad secreta llamada por su nombre en griego Filiki Eteria. Filiki Eteria significa literalmente sociedad de amigos y fue fundada por 3 comerciantes griegos en Odesa en 1814, bastante inspirados en la obra de Belestinlis y en la masonería, de la que por cierto eran miembros sus 3 fundadores, Atanasio Sakalov, Nikolaos Skoufas y Emanuel Shantos. La sociedad tenía como objetivo alcanzar la independencia de Grecia uniendo a los grupos de Klefkes y armatoles para rebelarse contra el dominio otomano. Además, manifestaban abiertamente el deseo de recuperar los territorios que le habían sido arrebatados al Imperio Bizantino, fijando Constantinopla como la capital y no buscando tanto el establecimiento de un Estado-nación a la francesa, sino de un país que uniera a todos los cristianos ortodoxos de la zona, incluyendo, por supuesto, a serbios, búlgaros y demás. La organización rápidamente se extendió entre otros comerciantes griegos y poco a poco se fue reuniendo gente y dinero, pero todavía necesitaban un líder y a quien buscaron fue al ministro de Asuntos Exteriores del zar Alejandro I, el mismo zar que había vencido a Napoleón. ¿Y por qué buscar a un líder de Rusia y no a uno griego?, pensarán ustedes. Porque no era ruso. El ministro de Relaciones Exteriores del imperio en ese momento era un griego nacido en Corfú llamado Ioannis Kapodistrias, a quien deberían recordar porque será muy importante en unos momentos. Pero por ahora no le toca entrar de lleno en esta historia porque rechazó la oferta. Quien sí la aceptó fue un general del ejército ruso llamado Alexandros Ypsilantis, que a pesar de engrosar las filas del zar, había nacido en Constantinopla. Y no era un griego cualquiera, sino un fanariota, nacido y criado en el barrio de Fanar, ese donde vivía la élite griega. Pero aquí había un problema. Para este punto estamos en abril de 1820. Napoleón había sido derrotado y exiliado a Santa Helena hace casi 5 años, y el Congreso de Viena se estaba esforzando bastante para que el equilibrio de poderes se mantuviera en Europa, lo que implicaba que Rusia podía expandirse hacia el este lo que le diera la gana, pero no hacia el sur. ¿Por qué? Porque en el sur estaba el Imperio Otomano, que para ese momento ya era apodado como el enfermo de Europa debido al tiempo que llevaba en decadencia. Y Europa temía que si se desataba una guerra entre Rusia y los otomanos, estos últimos no aguantarían. El imperio podía colapsar de golpe y Rusia terminaría ocupando los Balcanes, el Levante Mediterráneo y Constantinopla. Esto también lo he contado a fondo en otros 3 videos. Pero a pesar de las intenciones de los gobiernos, la gente de a pie en Occidente veía con muy buenos ojos la causa griega. Y uno de esos que ayudó a darle visibilidad, particularmente en el Reino Unido, fue un hombre llamado Lord Byron, quien fundó un comité en Londres para apoyar la independencia de Grecia y se fue hasta allá a pelear en 1824, muriendo de una enfermedad en abril del mismo año. Volviendo a nuestro conflicto central, Ypsilantis se convirtió en el líder de la filiquietería el 12 de abril de 1820 y tuvo la idea de iniciar su ataque a los otomanos desde Moldavia y Valaquia. Pero antes de empezar había que organizarse bien con los miembros de la sociedad de amigos en el territorio griego.
por lo que se convocó a una reunión en Ismail el 7 de octubre en el territorio de la actual Ucrania, a la que asistió un hombre llamado Grigorios Dikaios, conocido como Papaflesas, que había llegado desde Constantinopla y sería el encargado de preparar la insurrección en el Peloponeso. En enero del 21, 2 agentes de Ypsilantis fueron capturados en Serbia y Tesalónica, por lo que hubo que adelantar todo para evitar llamar la atención del sultán y del zar, ya que todo esto se estaba organizando a sus espaldas. Se fijó la fecha de la insurrección en Grecia para el 25 de marzo e Ypsilantis cruzó el río Prut con su batallón sagrado el 22 de febrero, iniciando la rebelión en Moldavia. El 24 de febrero, Ypsilantis llamó a todos los cristianos de la zona a levantarse, contando con la ventaja de que Mijaíl Soutsos, el príncipe de Moldavia, era un fanariota miembro de la filiquietería, que igualmente, para cubrirse las espaldas por si el asunto fracasaba, mandó avisar al sultán sobre la invasión. A Mahmud II no le gustó mucho el asunto, pero a quien le gustó menos fue a Gregorio V, el patriarca de Constantinopla, que terminó excomulgando a Ypsilantis y al mismo Soutsos por ver a la cosa muy atada al liberalismo y la masonería, aunque acabaría arrepintiéndose apenas unos meses más tarde. Después de esto, ambos excomulgados se reunieron con Tudor Vladimirescu, el líder de los rumanos en Valaquia, que no se llevó muy bien con Ypsilantis y este lo mandó a matar a golpes. Y me encantaría decir que la cosa terminó como cuando Bolívar cruzó los Andes hacia la Nueva Granada y San Martín lo hizo hacia Chile, pero no, lamentablemente no. Resulta que el zar obviamente no era ciego y se dio cuenta de la situación. Y recordemos que estamos hablando de Alejandro I, un hombre que ascendió al trono bastante joven y había heredado las ideas liberales de su abuela Catalina la Grande. Pero tras enfrentar a Napoleón terminó odiando, detestando, execrando todo lo que oliera mínimamente a liberalismo, por mucho maquillaje ortodoxo que tuviera. Y eso de andar formando un estado-nación le parecía demasiado liberal. Así que Ypsilantis fue expulsado del ejército y se le negó la posibilidad de volver a Rusia en un muy mal momento, porque en junio las tropas del sultán llegaron a Valaquia y vencieron a Ypsilantis y sus hombres en la batalla de Dragashani. El antiguo general del ejército ruso apenas logró escapar, teniendo que refugiarse en Austria, donde le pidió asilo a Francisco I, quien se lo otorgó con la condición de que no intentara nada más. Y también me encantaría decir que esto terminó siendo una situación como la del indulto de Arismendi. Pero no, Ypsilantis literalmente no intentó nada y murió en Viena en la más absoluta pobreza 7 años más tarde. Y sí, está muy bien, o bueno, muy mal, pero ¿qué pasó en Grecia? Para responder esta pregunta tenemos que retroceder varios meses, concretamente al 26 de enero de 1821, cuando Papaflesas reunió en asamblea a todos los caudillos del Peloponeso. El inicio de la insurrección se fecha el 25 de marzo de 1821 según el calendario juliano, cuando el obispo de Patras hizo la bandera independentista griega en el monasterio de Agia Labra. Y fue fijado ese día particularmente por ser el día de la Anunciación, una celebración litúrgica que comparten los católicos y los ortodoxos y que conmemora la visita del ángel Gabriel a María. ¿Y por qué esto es importante? Porque antes estas cosas importaban. Antes la gente era religiosa, iba a misa, rezaba el rosario. Bueno, los ortodoxos no, ellos no tienen rosario porque eso vino después del cisma. Pero esto era importante, era importantísimo, más aún teniendo en cuenta que se estaban independizando de musulmanes. Además, es la Anunciación, el arcángel le anunciaba a la Virgen que iba a traer al Mesías al mundo, así como ese día se anunciaba el nacimiento de Grecia. ¿Entienden? También hay una carga simbólica importante ahí. Piensen. Pero bueno, a pesar de que el inicio de la insurrección se fecha el 25 de marzo, en Areópoli la población local se alzó en armas, extendiéndose este movimiento por todo el Peloponeso. Para el 18 ya habían tomado Kalamata y toda la península del Peloponeso cayó bajo control efectivo rebelde.
ocasionando que los turcos de a pie se retiraran por miedo a las represalias y se atrincheraran en las fortalezas junto a los soldados. Mientras tanto, en el centro de Grecia, la insurrección inició en Fócida el 24 de marzo y se extendió por Beocia, formándose milicias bastante improvisadas que fueron avanzando pueblo a pueblo hasta llegar a Atenas. Para ese momento, lo único que quedaba del esplendor de la Atenas antigua eran algunas ruinas. Apenas tenía alrededor de 10.000 habitantes y la mitad de ellos eran turcos. Así que los griegos de la ciudad, por miedo a que la población turca tomara represalias por lo que estaba ocurriendo en otras latitudes del imperio, decidieron huir a la isla de Salamina, mientras que los pocos que se quedaron fueron reprimidos duramente. Pero cuando las milicias entraron en la ciudad, los turcos se vieron obligados a replegarse a la Acrópolis. Mientras tanto, en la capital del imperio, la insurrección tomó a los otomanos por sorpresa. El gobierno turco jamás había tenido grandes problemas con los griegos, lo que llevó al sultán a desconfiar de toda la élite fanariota. Omar Brioni, el comandante en jefe otomano en Grecia, ordenó aniquilar a todas las milicias, que por cierto habían sido reforzadas por partidas de Clefkes y Armatoles. Brioni decidió poner en marcha una caza del griego, prácticamente una guerra a muerte, masacrando campesinos indefensos que en muchos casos no tenían nada que ver con el conflicto, mientras que el sultán Mahmud II ordenó perseguirlos abiertamente. En ciudades como Esmirna, la cuna de Adamantios Corais, las tropas otomanas desataron una carnicería contra los griegos, y en todo el imperio quemaron iglesias ortodoxas, negocios griegos, y para el 22 de abril de 1821, el patriarca Gregorio V, el hombre que había excomulgado a Ypsilantis y Zoutsos hace menos de 2 meses, terminaba colgado por los propios otomanos. En la otra punta del continente, en España, se creó el Comité Filohelénico de Madrid, con la intención de promover la causa griega ante la indiferencia del gobierno. Pero realmente para 1821 Fernando VII tenía problemas mucho más importantes que gestionar del otro lado del Atlántico. ¿Sí o no, muchachos? Sí. De estas sociedades que fueron apareciendo por todo el continente, salieron un montón de voluntarios que se ofrecieron a luchar del lado de los griegos, con la narrativa de que, al ser Grecia la madre de Europa, había que devolverle el favor cuando estaba luchando por su libertad. Poco a poco se empezaron a formar juntas de gobierno coordinadas desde la ciudad de Patras, naciendo algo parecido al primer senado griego. De facto, Grecia ya era independiente, pero aún faltaba liberar varios territorios, terminar de expulsar a las tropas otomanas atrincheradas en los fuertes, elegir el sistema de gobierno y declarar formalmente la independencia. O sea, faltaba hacer todo el trabajo realmente. El 26 de mayo de 1821 finalmente nacía el primer senado griego formal, con Demetrios Ypsilantis, el hermano de Alexandros Ypsilantis, como representante de la filiquietería, y estaba conformado principalmente por 3 grandes grupos: los terratenientes, los armatoloi y los comerciantes, pero ninguno lograba imponerse sobre el otro. El Senado del Peloponeso dio lugar a una Asamblea Nacional griega reunida por primera vez en diciembre de 1821 en la ciudad de Piada. Ahí declararon formalmente la independencia de Grecia con una asamblea de 33 miembros y un directorio de 5 miembros, debido a que no se terminaban de poner de acuerdo. Y fue esta falta de imposición o de consensos, depende de cómo quieran verlo, lo que terminó dificultando la situación todavía más. La mayor parte de las islas del Egeo y el norte del país aún seguían bajo control otomano. Particularmente en Macedonia, la situación era bastante difícil, porque además de estar conectada por tierra directamente con la capital, allí habitaban varias minorías eslavas que no estaban muy interesadas en la causa. Así que cuando la rebelión estalló en esa zona, el gobernador pudo responder reprimiendo de manera efectiva, encarcelando a varios monjes ortodoxos.
En Chipre el arzobispo era miembro de la filiquietería, pero la isla está mucho más cerca de Anatolia que del Peloponeso, así que los turcos pudieron responder rápido y terminaron ejecutando a varios monjes y líderes rebeldes, incluyendo al propio arzobispo, que terminó colgado de un árbol para servir de ejemplo a los patriotas griegos. En Creta ocurrió más de lo mismo, con la diferencia de que aquí entró en el combate un bando bastante presente en la zona, los piratas griegos, que se habían visto reforzados con los patriotas exiliados de otras zonas del país. Pero aún así, gracias a la gran flota otomana, resultó bastante difícil la pelea en el mar, en la que los griegos terminarían utilizando barcos cargados con explosivos para hacer volar los navíos enemigos, táctica que venían usando desde la antigüedad. La lucha se puso aún más difícil cuando entró Egipto en el asunto, que si bien pertenecía al Imperio Otomano, era independiente de facto, pero eso es un tema para otro video. En abril de 1822, una flota otomana llegó a la isla de Chios, cerca de Esmirna, perpetrando una masacre sobre la población civil completamente indefensa. Tenían la orden de matar a todos los griegos mayores de 12 años. 40.000 personas fueron asesinadas y 50.000 reducidos a la esclavitud. Por otro lado, los integrantes de la Asamblea Nacional seguían teniendo problemas para ponerse de acuerdo. Filiquietería había sido marginada, y a raíz de eso estallaron una serie de conflictos internos que llevaron a la victoria a Teodoros Kolokotronis. Teodoro quería fortalecer el poder central y tener un solo presidente para poder coordinar el asunto interno y los apoyos externos fuera de Grecia, desatándose una guerra civil entre patriotas griegos, dividiéndose incluso por regiones. Por un lado estaban los rumeliotas terratenientes apoyados por los isleños, los hidrotas, y por el otro los moreotas del Peloponeso. Y en marzo del 24 las dos facciones llegaron a un primer acuerdo que no duró mucho. Mehmed Ali, el valí de Egipto, reunió 54 buques de guerra y 400 barcazas de transporte que llevaban a bordo un ejército de 17.000 hombres. Y fue en ese preciso momento cuando los griegos suspendieron su guerra civil para unirse y enfrentarse a un enemigo mucho más fuerte. El problema está en que se habían gastado todos sus recursos en la guerra contra los otomanos y en la guerra civil. Además, debido a la situación en la que se encontraban, ningún estado occidental quería prestarles dinero por temor a que luego no lo pudieran devolver. Exactamente igual que ahora. El Comité Griego de Londres intervino en el asunto para que los banqueros prestaran dinero, y con el cambio de gobierno accedieron a prestar más de 1 millón de libras a los griegos para defenderse de los egipcios. Préstamo que no terminó de pagarse sino hasta 1878, cabe acotar. Los turcos querían tomar Missolonghi en el norte y los egipcios Navarino, o Epilos, en el sur. Ambas terminaron cayendo, la primera para octubre del 23 y la segunda para abril del 25. Y para finales de 1826 ya casi todo el Peloponeso era otomano nuevamente. En junio del 27 las tropas egipcias rindieron Atenas y las islas del Egeo fueron cayendo poco a poco. Y aquí es cuando Capodistrias vuelve a aparecer en esta historia, sugiriéndole al zar Alejandro I intervenir en Grecia. Pero este no le hizo caso para evitar problemas con Occidente, así que lo despidió y terminó viviendo en Suiza. Al ver la resistencia griega, las potencias occidentales empezaron a considerar intervenir para evitar que el conflicto terminara destruyendo al Imperio Otomano desorganizadamente y generara un gran caos a futuro, como de hecho terminó pasando un siglo después, en parte gracias a las potencias occidentales, pero eso también lo veremos después. El nuevo primer ministro del Reino Unido, el mismo que obligó a los bancos a prestar plata, era partidario de intervenir directamente en Grecia. No porque le interesara esa narrativa de la madre de Europa, sino porque lo veía como una oportunidad para ampliar la zona de influencia del Reino Unido dentro del continente, y a su vez evitar la expansión rusa.
Tras la muerte de Alejandro I en 1825 y el ascenso de Nicolás I al trono imperial, los rusos y los británicos firmaron un protocolo para pactar una posible intervención, denunciando que la participación de Egipto en el asunto había convertido a la guerra en algo mucho más allá que un simple conflicto europeo. Francia también se sumó a pesar de sus excelentes relaciones con los otomanos, por la misma razón que el Reino Unido. No querían perderse ninguna oportunidad para expandir su zona de influencia, y a su vez para poner cierto contrapeso a la expansión anglo-rusa. Los británicos, rusos y franceses firmaron un tratado en Londres ofreciéndose como mediadores entre los otomanos y Grecia, bajo amenaza de intervención. Los turcos, por puro orgullo, rechazaron el tratado y finalmente les llegó la tan ansiada ayuda a los griegos. La flota anglo-francesa se encontró con los egipcios en Navarino y los derrotó. Primero negociaron con el comandante para que parara la masacre. Él accedió, pero no cumplió. Y los ingleses y franceses procedieron a bombardear. Los egipcios se retiraron de Grecia, pero antes negociaron con los aliados para poder sacar a sus tropas, y las fortalezas que ocupaban las cedieron a los franceses. Entretanto, el duque de Wellington, que ya ha aparecido en este canal, se convirtió en primer ministro del Reino Unido el 22 de enero de 1828, teniendo que intervenir cuando Rusia, aprovechándose de la situación, declaró la guerra directamente al Imperio Otomano, con la intención de, adivinaron, recuperar Constantinopla para los cristianos. De esto ya hablé a fondo en los videos del Imperio Otomano, el Imperio Ruso y el Gran Juego. En marzo de 1829, las potencias occidentales firmaron el Protocolo de Londres, donde Grecia era reconocida como parte del Imperio Otomano, pero contando con una gran autonomía al igual que Egipto. A partir de ese momento, Grecia sería un principado, y aunque el príncipe lo iba a poner el sultán, él lo vio como un insulto y no estuvo dispuesto a reconocer un documento en el que ni siquiera estuvo invitado para negociar las condiciones. La guerra con Rusia continuó hasta que fue derrotado por el ejército del zar y el Reino Unido para septiembre del mismo año. Así que se organizó otra conferencia en Londres para presentarle nuevos términos al sultán, que ahora no debía reconocer a Grecia como un protectorado, sino como un país independiente. El tratado se firmó en 1830 y Grecia se independizó como una monarquía en contra de la voluntad de la mayoría de los griegos que querían una república, pero fue una condición necesaria para contar con la protección de Occidente. Capodistrias había llegado a Grecia a poner paz. Se llevaba bien con los dos bandos principales de la guerra civil y con los rusos e ingleses. Fue nombrado jefe de estado, pero las disputas continuaron, así que los aliados impusieron a los griegos un rey alemán de apenas 16 años de la casa Wittelsbach, que ascendió al trono bajo el nombre de Otón I de Grecia e iba a estar tutelado por Capodistrias, siendo coronado en mayo de 1832 y cambiando la capital de Nauplia a Atenas, encargándole la tarea de embellecer la ciudad prácticamente en ruinas a un arquitecto prusiano. Como dato curioso, la corona también le fue ofrecida al príncipe alemán Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, quien terminó rechazándola, pero años más tarde terminaría aceptando la corona de Bélgica, convirtiéndose en Leopoldo I, como ya vimos en este video. La Grecia de aquel entonces era más pequeña que la actual y tuvo muchos problemas desde el inicio. La monarquía solo duró 30 años. Derrocaron a Otón y llamaron a un referéndum para elegir un nuevo rey, pero como esto no le gustó a los británicos, ellos les volvieron a poner otro. Al principio, Grecia se independizó con un territorio mucho más pequeño al que tiene hoy, limitado al Peloponeso, algunas islas en el Egeo y algunos pocos territorios en los Balcanes. Poco a poco fue adquiriendo más territorios hasta llegar a la extensión que tiene hoy, como las Islas Jónicas en 1864 cedidas por el Imperio Británico, Tesalia y algunas partes de Epiro en 1881 tras negociaciones con el Imperio Otomano, y varios territorios más a lo largo del siglo XX, pero ese es un tema para otro video.
Por favor, cuéntame en los comentarios qué te pareció este video y de qué otro tema te gustaría que hable en el canal. ¿Conocían a alguno de los hombres que participaron en la independencia de Grecia? ¿Les gustaría que hiciera un video aparte sobre Rigas Belestinlis, Adamantios Corais o Lord Byron? Por favor, háganmelo saber en los comentarios. Muchísimas gracias también a los miembros del canal por hacer que todo esto sea posible. Recuerda que si no te has unido, puedes hacerlo en el botón que está por acá abajo para contar con ciertos beneficios exclusivos y ayudarme a seguir creando estos contenidos. Dale like para que YouTube se lo muestre a más personas, compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo, suscríbete si aún no lo has hecho y sígueme en Twitter, Instagram, TikTok y Facebook si quieres ver más contenido como este.